Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a partir de ahora vamos a comenzar a utilizar estos tutoriales, ¿sí? Que me van a permitir a mí explicarles un poco los contenidos. Vamos a comenzar a ver contenidos nuevos. A medida que vayamos avanzando por ahí son un poquito más complejos los temas, por eso voy a utilizar este medio de forma que ustedes puedan comprender los temas que vamos a trabajar, ¿sí? Hoy vamos a ver la persona como un sujeto de derecho. ¿A qué hago referencia con esto? Nosotros ya vimos los dos tipos de personas, vimos la persona social y la persona física. Sabemos que ambas están relacionadas. ¿Por qué? Porque todo ser humano, toda persona física, ¿sí? Es un ser social. Pero hoy vamos a conocer que existen otros tipos de personas y que están contemplados por la ley. Vamos a ver también que esos tipos de personas también son sujetos de derechos, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos que una persona es sujeto de derecho? Bueno, veamos un poquito qué es un derecho, ¿sí? Primero que nada, los derechos son los atributos que las personas tienen. Nosotros cuando nacemos, ¿sí? Desde el momento de la concepción en realidad, tenemos derechos, tenemos diferentes tipos de derechos. Algunos son civiles, otros políticos, económicos, sociales, culturales y por supuesto los derechos humanos, ¿sí? Que esos son universales para todas las personas. Bueno, ¿por qué decimos que son inherentes a la condición de persona? Porque nosotros ya nacemos con esos derechos, ¿sí? Desde el momento, vuelvo a insistir, en que somos concebidos, ya somos personas sujetas de derecho, ¿sí? La ley tiene que reconocer y velar por nuestros derechos. Entonces, ser sujeto de persona, acá lo tenemos para que nos quede un poco más claro, significa reconocer, ¿sí?, la participación de la persona como un actor activo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros realizamos diferentes tipos de acciones, ¿sí?, en nuestra vida cotidiana. Bueno, cada una de esas acciones van a estar reguladas y contempladas por algún tipo de derecho. Ahora, ¿qué es un derecho? Un derecho es un sistema de normas, ¿sí?, que regulan nuestra vida en sociedad. ¿Se acuerdan que nosotros vimos las normas y vimos que las normas eran un conjunto de leyes que nos permitían actuar de una forma u otra dentro de una sociedad? También vimos qué pasaba cuando nosotros no cumplíamos esas normas, ¿sí? ¿Qué se generaban? Se generaban sanciones de diferentes tipos. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, el derecho es el sistema de normas, es el conjunto de normas, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que a nosotros la norma nos va a otorgar, ¿sí?, qué podemos y qué no podemos hacer, qué le podemos exigir al Estado, a otras personas, ¿sí?, como personas sujetas de derecho. Por ejemplo, a ver, nosotros tenemos el derecho a la educación, ¿sí? Esa educación tiene que ser libre y gratuita porque nuestro país está regulado de esa forma dentro de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que nacen en el territorio argentino son sujetos de derechos, ¿sí? Y tienen como derecho inherente el derecho a la educación. Entonces, el Estado debe garantizar la educación para todas aquellas personas que no pueden acceder, por ejemplo, a una educación privada, ¿sí? Ese sería un ejemplo, pero es para que ustedes vean cómo nosotros somos sujetos de personas y que somos personas activas dentro de una sociedad, pero también esa sociedad establece una serie de normas, ¿sí? Las normas vendrían a ser el conjunto de reglas que regían nuestra vida en la sociedad. Bueno, el derecho es el sistema que rige esas normas, es el sistema que controla y regula esas normas. Ustedes van a escuchar y seguramente han escuchado muchas veces que mis derechos como persona comienzan y terminan cuando comienza el del otro, ¿sí? Es decir, yo puedo ejercer mis derechos libremente porque la ley me lo permite, pero siempre y cuando esos derechos que yo quiero ejercer no estén perjudicando a la persona que yo tengo al lado, supónganse, ¿sí?
a mi mamá, a mi papá, a mi vecino, etc. Yo tengo que actuar dentro de una serie de normas que están en cierta forma contempladas y reguladas por los derechos, pero no puedo excederme en esas normas, ¿sí? No puedo hacer lo que yo quiero, siempre tengo que estar dentro de un parámetro o de un límite que es la ley, que en este caso se encarga de regular mis actos, ¿sí? Bueno, acá yo les busqué un pequeño video que explica muy bien cómo es la persona social, cómo es vivir en sociedad y a partir de esa vida en sociedad que nosotros tenemos, qué rol cumplen los derechos, qué rol cumplen las normas y qué sucede cuando nosotros como personas sociales incumplimos esas normas. En ese caso, perdemos nuestros derechos, ¿sí? Ejemplo muy claro. Una persona que roba deja de tener sus derechos porque agredió o invadió a otra persona, ¿sí? Bueno, esa norma que no se cumplió tuvo una sanción. ¿La sanción cuál fue? Esa persona va a ir presa, ¿sí? Va a perder su libertad por haber incumplido con las normas sociales. Ahí entra en juego el derecho jurídico, ¿sí? Las normas jurídicas que ustedes las buscaron, ¿sí? Las normas jurídicas, las normas sociales, y la persona deja de tener el derecho a la libertad. ¿Por qué? Porque incumplió la norma. ¿Queda claro? Bueno, espero que sí. Sigamos un poquito más. Acá tenemos que dice, los derechos suponen obligaciones, es decir, deberes. Por lo tanto, como personas sociales, son responsables de sus acciones y decisiones. Esto es un poquito lo que yo les venía explicando recién. Nosotros somos personas que razonamos, ¿sí? Ese razonamiento nos permite saber qué está bien y qué está mal. Si yo sé que robar está mal y lo estoy haciendo, bueno, estoy actuando consciente de que voy a perder mis derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo lo que corresponde, no estoy haciendo lo que la norma me establece. ¿Queda claro? Los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos están consagrados en nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Y las leyes que conforman el ordenamiento jurídico de un país. Son derechos y deberes legales porque es la ley la que se los confiere, ¿sí? Acá yo les dejé un pequeño fragmento de una historieta de Mafalda y dice, Felipe le dice a Mafalda, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la mínima esperanza de que alguna alma caritativa nos lo quite. Bueno, lo que quiero que ustedes hagan en base a lo que han leído y lo que yo les he explicado es pensar a qué derecho está haciendo referencia Felipe. Lo van a escribir y debajo van a pensar nuevamente qué derechos tienen ustedes. Tienen ustedes como personas desde el momento de la concepción hasta hoy. ¿Qué derechos tienen ustedes? ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos que ustedes ejercen como personas? Y si en algún momento ustedes se han visto privados de ejercer algún derecho. Lo van a pensar y lo van a escribir. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver los tipos de personas. ¿Por qué decimos que hay diferentes tipos de personas? La ley reconoce a otros, aparte de la persona física, a otros diferentes tipos de personas, ¿sí? La persona, ¿qué sería? Es todo el ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Acá vamos a utilizar un poquito lo que ustedes han aprendido en sistemas de información contables, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Vamos a ver que acá en este cuadro tenemos tres tipos de personas, ¿sí? Las voy a marcar. Tenemos la persona de existencia física o visible, que somos nosotros, las personas por nacer, que son los niños en el vientre materno, esto está contemplado desde la concepción, y las personas de existencia ideal o jurídicas. Y acá en este último punto es donde vamos a aplicar lo que ustedes han aprendido en sistemas de información contable, ¿sí? Bueno, veamos un poquito lo que es la persona de existencia física, que ustedes ya lo saben. Son las personas también llamadas humanas, es decir, nosotros, desde el momento en que nacemos hasta la muerte, somos consideradas personas físicas.
La persona por nacer es considerado persona desde el momento de la concepción y durante los meses de gestación hasta la fecha de nacimiento. Ustedes saben que hay personas que nacen en un periodo inferior a los 9 meses. Un periodo de gestación son 9 meses, ¿sí? Hay personas que nacen antes. Pueden nacer a los 7 meses, a los 6 meses. Bueno, esa persona es considerada por nacer desde el momento en que es concebida hasta el momento de su nacimiento. A partir del momento en que ese bebé nace, ya es considerada una persona de existencia física, ¿sí? Y por último tenemos la persona de existencia ideal o jurídica. ¿A qué hacemos referencias? A las instituciones, ¿sí? A las agrupaciones de personas. Pueden ser con fin de lucro o sin fin de lucro. ¿Se acuerdan un poquito de eso? Bueno, lo voy a explicar brevemente. Las personas de existencia jurídica o física pueden ser sin fines de lucro, una iglesia, un club, la escuela, ¿sí? Son todas aquellas instituciones que tienen un nombre, ¿sí? Porque tienen un nombre, por ejemplo, nuestra escuela, el Instituto San Antonio de Padua. Bueno, nuestra escuela es una persona de existencia jurídica, ¿sí? Sin fin de lucro, que tiene un nombre y es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Una empresa, por ejemplo Coca-Cola, también es una persona de existencia jurídica. ¿Por qué? Porque también es capaz de adquirir derechos o contraer obligaciones, pero en ese caso persigue un lucro, es decir, que el objetivo que tiene Coca-Cola es obtener ganancias. Bueno, acá en esta actividad es muy sencilla, tienen que buscar imágenes o dibujar en este caso lo podemos bajar desde internet y ustedes pegan las imágenes de los diferentes tipos de personas y luego las tienen que clasificar, ¿sí? Esto lo van a hacer en base a este pequeño cuadro. Y por último, llegamos al último tema de la clase de hoy, son los atributos de la persona. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de atributos? Son las propiedades o las características, ¿sí?, que tiene una persona como titular de derecho. Y estos atributos los van a tener los tres tipos de personas que vimos anteriormente. La persona física, el niño por nacer y la persona jurídica, ¿sí? Los tres tipos de personas que hoy existen para la ley son personas, ¿sí?, con derechos a los atributos. Bueno, la persona física tiene un conjunto de características que son típicos o inseparables de ellas, ¿sí? Es decir, nosotros ya nacemos con ciertos rasgos biológicos que nos diferencian del resto. Y eso es inseparable porque forma parte de nosotros. A eso hace referencia el texto. Veamos cuáles son los atributos de la persona. El primer atributo que tenemos es el nombre y el apellido, ¿sí? El nombre, que generalmente es elegido por nuestra familia, y el apellido, que es el de nuestro papá o el de nuestra mamá. Ese nombre y apellido va a valer tanto para la persona física como para el niño por nacer, como para la persona jurídica. ¿Por qué? La persona física porque, bueno, nosotros ya nacemos y automáticamente se nos debe inscribir en el registro de personas, ¿sí? Se registra el nacimiento y automáticamente se le registra con un nombre y un apellido. Pero en la persona por nacer, muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando nuestro bebé, y hablo así porque yo tengo 2 hijitos, están en nuestro vientre, nosotros ya le elegimos un nombre, ¿sí? Empezamos a pensar durante los meses de gestación cuál va a ser el nombre que nuestro bebé va a tener. El apellido ya sabemos, ¿sí? Y la persona jurídica, en este caso la empresa, va a tener un nombre y un apellido, ¿sí? Muchas veces ese nombre y ese apellido va a ser de fantasía, es decir, que no existe, puede ser un nombre irreal. Por ejemplo, no sé, Libremática, se me ocurre ahora, Pluto, la librería, la juguetería, bueno, son nombres de fantasías, ¿sí? Pero son nombres y apellidos que la van a diferenciar
de otras empresas. El estado civil es la posición jurídica que ocupa una persona con respecto a la familia y al Estado. Por ejemplo, en mi caso, bueno, voy a ser una persona, mi estado civil es casada, ¿sí? En el caso de ustedes será el de hijo, bueno, en mi caso también es el de madre, frente al Estado yo soy madre de 2 niños, estoy casada y soy madre de 2 niños. El estado civil de un niño por nacer justamente es niño por nacer, ese es el estado civil que tiene para el Estado. Y en la persona jurídica, es decir, en la empresa o en el club, el estado civil que va a tener va a ser persona jurídica, ¿sí? El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron una empresa y ven cómo se constituye el patrimonio? Bueno, es exactamente lo mismo. Las personas físicas, ¿cuál va a ser el patrimonio? Y es todo lo que yo poseo. En el caso de ustedes, En el caso de ustedes será el celular, la Play, si alguno tiene algún otro bien, bueno, ese va a ser sus bienes, ¿sí? Esos son sus bienes. Si tienen obligaciones, bueno, hay que ver qué obligaciones tenemos. Por ejemplo, deudas con la tarjeta de crédito, ¿sí? No sé, podemos tener alguna deuda hipotecaria, podemos tener alguna otra deuda a alguna persona que le debamos dinero. Ese es el patrimonio que nosotros tenemos. Por supuesto que un niño por nacer no va a tener patrimonio, ¿sí? Pero sí cuentan los patrimonios de su familia. Pero en ese caso solo cuenta el de la familia, no el del niño por nacer. O sea que el niño por nacer no tiene patrimonio. Sí tiene patrimonio una persona física y también tiene patrimonio, por supuesto, una persona jurídica, es decir, una empresa. De lo contrario, no podría existir, ¿sí? Acá llegamos a un punto muy importante y acá voy a hacer hincapié en 2 puntos en realidad. Toda persona tiene como atributo la capacidad, ¿sí? ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Desde la concepción hasta la muerte. Y acá las 3 tipos de personas tienen capacidad: la persona física, el niño por nacer y la persona jurídica. Pero es importante reconocer que existen 2 tipos de capacidades. Una es la capacidad de derecho, ¿sí? Y la otra es la capacidad de hecho. La capacidad de derecho es cuando hace referencia a que las personas pueden ser titular de derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la ley contempla que esa persona es capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. En este caso, los 3 tipos de personas tienen capacidad de derecho, ¿sí? Porque la ley se lo otorga. En cuanto a la capacidad de hecho, es la posibilidad de ejercerlo por mí mismo. Ejemplos: yo como una persona física puedo ejercer mis derechos a la educación, mi derecho a una vida digna, mi derecho al respeto, a la salud, ¿sí? Etcétera. A ejercer libremente mis actividades económicas, etcétera. Un niño por nacer tiene capacidad de derecho, pero no va a tener capacidad de hecho. ¿Por qué? Porque el niño por nacer no puede valerse por sí mismo. Necesita de una persona que haga valer sus derechos, ¿sí? Este caso vale, digamos, para los niños por nacer, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que para la ley están inhabilitadas a ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de algún representante que ejerza sus derechos, que haga valer sus derechos. En el caso del niño por nacer, la persona a la cual se le atribuye esa capacidad es la mamá, ¿sí? Yo tengo que hacer valer los derechos de mi bebé hasta que él pueda ejercerlos por sí mismos. ¿Estamos? Y las empresas, chicos, o
las organizaciones sin fines de lucro siempre van a tener capacidad de derecho, ¿sí? Porque la ley le otorga que es un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero no los puede ejercer por sí mismos. ¿Por qué? Porque físicamente no existe, existe jurídicamente. No existe el señor Pluto, existe el dueño de la juguetería que inventó un nombre de fantasía para su negocio y que es el representante del negocio, ¿sí? No existe el señor Coca-Cola. Sí existe la empresa Coca-Cola que va a tener sus representantes que ejercerán sus derechos y cumplirán con sus obligaciones, ¿sí? Pero siempre y cuando la ley los autorice. ¿Estamos? Por eso cada vez que se registra una empresa, un club, una iglesia, tiene que haber un representante para la ley que sea capaz de adquirir derechos, pero que también sea capaz de cumplir con las obligaciones. De lo contrario, no se puede formar. ¿Queda claro? Bueno, pasamos a los últimos dos que nos faltan, que es la nacionalidad, es la relación jurídica que existe entre la persona y el Estado, es decir, dónde nacemos nosotros, las personas físicas, igual al niño por nacer. El niño por nacer, la nacionalidad, bueno, será desde el momento de la concepción, pero puede variar, porque el niño por nacer puede ser concebido en España, la mamá puede haber viajado durante los meses de gestación a la Argentina y el niño nacer en Argentina. Entonces la nacionalidad del niño por nacer es argentina, ¿sí? En cuanto a la persona jurídica, la nacionalidad se le atribuye en el país o en el lugar en donde se constituye legalmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, creo mi organización, mi empresa, no sé, Pochoclin, por decirles, no sé, se me ocurrió, en la República Argentina y bueno, la nacionalidad que va a tener esa empresa es argentina. Si decido hacer una empresa en Brasil, la nacionalidad que tendrá será Brasil y así sucesivamente. Y por último, el domicilio indica el lugar donde reside la persona. Este domicilio, por supuesto, que atribuye a la persona física y a la persona jurídica. El niño por nacer no, porque vivirá de acuerdo a donde vive la mamá, ¿sí? En cuanto a la persona jurídica, nosotros tenemos un domicilio legal, que eso yo ya se los voy a agregar para que ustedes lo tengan, y un domicilio real, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese domicilio puede cambiar. Yo, por ejemplo, puedo tener que la sede de mi empresa está en la calle Chacabuco al 1500 y mi negocio en realidad funciona en la calle 24 de septiembre al 2000, ¿sí? Pero para la ley, todos los documentos, todas, digamos, las notificaciones que se me quieran enviar, etcétera, será en mi domicilio legal, en la calle Chacabuco, ¿sí? Lo mismo pasa con la persona física. Cuando ustedes, por ejemplo, viven en una casa y ese domicilio figura en el documento, pero ustedes después se cambian de domicilio y van a vivir a otro lado, para la ley, el domicilio que va a figurar es el que le aparece a ustedes en el documento. De ahí la importancia de hacer el cambio de domicilio, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado clara la explicación y ahora voy a explicar cuál es la actividad que ustedes van a tener que desarrollar. En el siguiente cuadro dice, clasificar los atributos de los tres tipos de personas. Yo se los hice para que ustedes lo puedan entender y les voy a hacer un pequeño ejemplo para que comprendan lo que van a desarrollar. ¿Qué van a hacer ustedes? Acá están los atributos que mencionamos recién y que les fui explicando uno a uno. Y acá tenemos los tres tipos de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que inventar, por ejemplo, el nombre y el apellido para una persona por nacer. Acá en la persona física me puedo describir a mí mismo, ¿sí? Y la persona jurídica busco una empresa, un club, el que ustedes quieran, y comienzan a describir cada uno de los atributos que tiene ese lugar. El estado civil, ya dijimos que el niño por nacer no va a tener, porque eso va a depender desde el momento del nacimiento. El de la persona física van a describir a dónde
van a escribir, perdón, a dónde nacieron ustedes. Y la persona jurídica, bueno, si buscaron, por ejemplo, para hacer, no sé, se me ocurre, a ver, Sancor, ¿sí? Bueno, el nombre de la persona jurídica justamente es Sancor. El estado civil es Argentina, porque Sancor nació en Arroyito, Córdoba. El patrimonio de la empresa, pueden buscar información y averiguar cuál es el patrimonio que hoy la empresa Sancor tiene. Acuérdense de buscar cuáles son el activo y el pasivo, digamos, ¿sí? Cuáles son los derechos y los bienes que la empresa tiene, pero así también cuáles son las obligaciones, es decir, las deudas que la empresa hoy puede tener. En la persona física, ustedes van a poner cuáles son los patrimonios que ustedes tienen a favor, o sea, qué es lo que tienen ustedes, y si tienen alguna deuda también la anotan. Y en la persona por nacer, por supuesto que no va a tener. La capacidad, y acá les voy a agregar, van a tener que hacer los dos, la capacidad de hecho y la capacidad de derecho. Yo voy a modificar el cuadro, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que escriban, acá vamos a tener que reducir el tamaño, porque quiero que escriban, ¿sí?, las dos capacidades. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan identificar las diferencias. Un niño por nacer, vuelvo a lo mismo, ¿tiene capacidad de derecho? Sí, sí tiene. Buscan algún ejemplo. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? ¿Y tiene capacidad de hecho este niño por nacer? ¿Puede ejercer el derecho a la vida por sí mismo? No, no puede. ¿Por qué? Porque necesita de la mamá para hacerlo valer. Bueno, eso es lo que quiero que hagan, ¿sí? Después lo van a hacer con ustedes y después lo van a hacer con la persona jurídica. La nacionalidad, bueno, dijimos que ya sabíamos que era, y el domicilio, el de la persona por nacer, bueno, no va a tener un domicilio propio, va a ser el de su familia, el de su mamá. La persona física sí, y la persona jurídica también. Bueno, chicos, eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya servido la explicación. Cualquier cosa, estamos en contacto, me escriben, ¿sí? Saludos. Chau, chau.